¿Eres un recién egresado y estás en búsqueda de tu primer trabajo? ¿Deseas posicionar tu aplicación y tener un diferenciador? ¿No sabes cómo empezar a hacer tu CV? Si has respondido sí a estas 3 preguntas, estás en el lugar indicado. Alemar y Jimena te van a enseñar cómo realizar un CV de impacto. De videoconferencia, ¿no? Entonces, este documento prácticamente va a hablar por nosotros, presentando qué habilidades, cómo nos formamos a nivel educacional y qué experiencias tenemos nosotros para este puesto al que nos vamos a postular. Entonces, es muy importante que nosotros cuidemos este documento y que nos ayude a reflejar todo lo que queremos que conozcan de nosotros. CV es la abreviación de Curriculum Vitae, que es ya en latín. Y como les decía, al final esto significa que es la carrera de la vida a nivel obviamente laboral, ¿no? Este CV es muy importante que, como les decía, además de que muestra nuestras habilidades, la formación, la experiencia laboral, todo esto, es importante que nosotros hagamos un FODA. ¿Qué es un FODA? Pues al final es una herramienta que nos va a ayudar a tomar decisiones, a generar estrategias, a darnos cuenta si algo, a conocernos de alguna manera más fácil, a ayudarnos a conocer de forma interna y que al final esto se tiene que reflejar en nuestro CV. El FODA está compuesto de nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, qué debilidades tenemos y además las amenazas. Esto se puede, como les digo, se puede utilizar para cualquier toma de decisión que se pueda tomar a nivel personal, profesional, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, antes de iniciar con este currículum vitae, es importante hacer este FODA sobre nosotros mismos para que de alguna manera esto nos ayude a explicar ya en la entrevista sobre esto que nosotros hemos analizado, ¿no? Compartir los mejores consejos generales. El primero pareciera muy simple, pero sí recomendamos que el CV no sea de más de 2 hojas. Esto es porque tenemos 5 segundos para capturar la atención de la persona que esté revisando nuestra información. Es decir, que entre más información pongamos, menos capturamos la atención de aquella persona que revisa la info. Entonces, lo ideal, yo siempre aconsejo que sea de 1 hoja. Pero si tú prefieres poner más info, tienes mucho más años de experiencia, tú puedes optar por máximo 2, ¿no? Ahora, el siguiente punto es acerca del formato. Este formato tiene que ser compatible con un Application Tracking System. Seguramente en estos momentos desconoces qué es un Application Tracking System y no es el topic de esta conversación. Lo que es importante que tú conozcas es que todos los recruiters en las empresas multinacionales y empresas grandes, ¿no?, nacionales, utilizamos estos sistemas para hacer todo el traqueo del proceso de los candidatos. Y bueno, si el formato no es compatible, por ende, no vamos a poder revisar esta información y estarías pasando desapercibido. Y bueno, ese es como un punto que pareciera no tan importante, pero al final lo es, ¿no? Para que te conozcan. El segundo punto va a mencionar mucho la parte de cómo personalizar tu CV y por qué es tan importante. ¿Tú crees que es lo mismo, Jimena, que una persona sea, cuando haga su postulación, se enfoque mucho en el interés que tiene en alguna posición, en algún sector, versus a una persona que está haciendo un solo formato y está aplicando a todas las empresas y a todas las posiciones con el mismo formato? No, o sea, al final, si tú te quieres enfocar en ventas, todo tu CV tiene que estar enfocado a que te interesan las ventas, a que tal vez tienes cierta experiencia o trabajaste en algún lado o que estudiaste tal cosa, pero si tu función es enfocada, no sé, tal vez a algo administrativo, pues tendría que ir en ese sentido, más no en el tema de las ventas. Correcto, sí, y a la vacante, ¿no? Por ejemplo, he trabajado en industrias que son muy atractivas y que los candidatos, entre más pongan énfasis en su postulación de por qué les interesa cierta empresa o cierta posición,
tienen más ventaja versus a otros que no lo mencionan, ¿no? Y que no muestran este interés y no personalizan su info. Ahora, otro punto muy importante es, al mencionar la parte de experiencia en tu CV, sí o sí menciona tus logros, ya sea algo que se logró en el área, alguna mejora, algún proceso, resultados, cualquier tema positivo de impacto que tú realizaste en la organización, es importante mencionarlo y no olvidar la parte de action burst al comentar tus mejores logros. Vamos a hablar mucho de esta parte de los greatest achievements en inglés a lo largo de los siguientes episodios, pero bueno, es un punto muy importante. ¿Tú qué consideras, Jimena? Una persona que cuando se postula en su CV únicamente menciona sus responsabilidades versus otra persona que tiene la misma experiencia, que a lo mejor trabajó en un sector muy similar a la primer postulante y que esta persona sí se enfoca en mencionar sus logros. ¿Tú ves alguna diferencia entre ambos? Sí, o sea, al final la diferencia es muy grande. No es lo mismo decir, yo soy responsable de tal actividad, logré que tal cosa subiera, incrementara las ventas, tal vez esta estrategia, algo que no se había logrado en muchos años en la empresa, se logró gracias a tal cosa. Eso al final, por mínima que sea, demuestra las habilidades y las capacidades a las cuales tú te has enfrentado para hacerlo, a diferencia de que tal vez dices, pues soy responsable de tal cosa y ya, ¿no? O sea, ahí no se ve tanto ese nivel de detalle que podríamos analizar. Correcto, y esto habla mucho de que la persona está muy enfocada a lograr resultados en la empresa, a hacer mejoras en la organización, y esto es algo muy valorado en el día de hoy en las diferentes industrias que hay, en la parte de competitividad que existe en el sector. Otro punto es la parte de evitar errores ortográficos. Esto pareciera de kindergarten, pero la verdad es que sí pasa muchísimas veces. Y da la impresión de que la persona o una no le dio importancia a la aplicación o dos, simplemente no cuenta con las habilidades, ¿no? de escritura que se requieren para cierta profesión. Aquí un consejo personal es revisa la información como si tú estuvieras revisando si tu CV está bien escrito o no, o sea, ser autocrítico. Ahora, el siguiente consejo es no escribir todo tu historial académico. Y el por qué lo digo es porque hay muchas ocasiones en que he visto aplicaciones de candidatos que mencionan la parte de primaria, la parte de secundaria, entre otros temas, lo cual pues no es importante y relevante para cierta postulación, por lo cual hay que únicamente mencionar la parte de educación superior, como puede ser algún curso, algún idioma, qué carrera estudiaste, si hiciste algo mejor, una estancia en el extranjero, cualquier tema que sea relacionado con educación superior es valorado. Básicamente ese es el consejo y el último que queremos mencionar es acerca de los datos de contacto. ¿Qué pasa? Que es muy importante mencionar tu nombre, correo electrónico y teléfonos de contacto. ¿Para qué? Pues para que te contacte la persona que está interesada en tu perfil profesional. Si tú, y lo comento, ¿no? Porque he visto postulaciones en donde está genial la aplicación y, oh my God, olvidó su dato de contacto de teléfono y nunca pude contactarme con esa persona. O lo puso hasta el final del CV de la aplicación, cuando estos datos tienen que estar al top de la aplicación en tu CV. Entonces, es muy importante esto, pero también es importante y aconsejo muchísimo evitar mencionar datos como dirección completa, dónde vives, estado civil, CUR, fecha de nacimiento, edad, entre otros datos que pueden ser motivo de una cuestión de discriminación o bien de datos que vayan contra tu seguridad, ¿no? Porque al final nunca sabes quién está revisando esta información del otro lado. Izquierdo es enfocado a mi pequeño pony. Aquí creo que esto no va. Al final estamos hablando que buscamos un trabajo profesional, por más formal o informal que sea. Creo que al final nosotros debemos de demostrar que somos gente pues, profesional. Y
Por lo tanto, pues no olviden esa parte de poner filtros, de poner tal vez una foto grupal, una foto con sus amigos, o sea, al final está enfocado a ustedes nada más y creo que eso es algo importante. El que tenemos del lado derecho es todo lo contrario, o sea, cero imágenes, cero color, es únicamente texto y una redacción que al final esto para quien lo está o quien lo recibe para las entrevistas es muy, pues tal vez cansado el leer todo esto, no nos está aportando en este momento, a ver, dónde identifico las competencias, dónde identifico dónde trabajo, o sea, tendré que leer todo para entonces ver dónde está la información clave, ¿no? Y adicional habla de que pues tal vez la otra persona no tiene tal vez organización, de que sus ideas están tal vez sin estructura. No sé, ¿tú qué opinas, Alemara? ¿Cómo te relacionas con estos CVs? Me encanta mi Little Pony, pero por nada del mundo lo pondría en una aplicación, ¿no? Justo por los puntos que mencionaste. Y sí, o sea, dejar estos colores a un lado, o sea, optar por algo más digamos que profesional al hacer la parte del diseño. Hoy en día existen muchísimas plataformas donde puedes bajar formato, donde puedes bajar toda la parte de ejemplos de resúmenes, ¿no? Y justo te van guiando para empezar a poner la data, pero sí evitar poner cualquier tema que no sea algo, digamos, corporativo, que no tenga nada que ver con la aplicación que estás realizando. Por ejemplo, esta chica ama esta caricatura, pero pues no tiene nada que ver con la aplicación que está queriendo realizar y está queriendo tener en el futuro. Y bueno, también tenemos otros CVs que es todo lo contrario, de qué sí hacer. Sí, estos, por ejemplo, a diferencia de los anteriores, creo que tienen mucho más estructura. De una primer visión o de primer impacto nos da de forma muy clara cómo está ubicada la información, cómo está distribuida, y si nosotros nos queremos enfocar específicamente, no sé, en las habilidades, en automático, por ejemplo, la del lado izquierdo nos da un estilo ya con gráficas o de forma muy visual, cómo está en competencias, su educación, si me quiero ir específicamente a un sector de su experiencia profesional, pues en automático lo puedo localizar y no tengo que leer tal vez algo que igual y no es tan relevante para mí. Correcto. Y justo estos formatos están mucho mejor diseñados, ¿no? Y cuentan con una estructura más definida, que es lo que vamos a revisar en este momento. A continuación, vamos a ver ahora sí cómo está formado el CV, ¿no? ¿Qué son los datos? Y bueno, vamos a empezar con la parte del nombre. Aquí en el top de la hoja de CV tiene que estar tu nombre, seguido por tus datos de contacto, ya sea tu email, tu número de contacto. Si tienes una website o te dedicas a la parte de diseño y tienes tu portafolio, poner el dato de URL donde pueda hacer clic el recruiter y pueda ver la información o los ejemplos de tu trabajo que has realizado. Si estás trabajando o buscando un lugar de trabajo de oficina, sí mencionar la parte de tu location. Y bueno, esto es algo, la primera parte, ¿no? De los datos de contacto y nombre de la persona. Luego va a seguir de tu perfil, ¿no? ¿A qué se dedica o de qué trata tu perfil? Porque puede ser que te dediques a mercadotecnia, ¿no? Que te dediques a recursos humanos, que te dediques a compras o entre otros datos. Entonces, aquí, por ejemplo, el ejemplo que tenemos es de un entry level, es decir, está mencionando el nivel de expertise que tiene la persona versus el área a la cual se ha especializado, que en esta parte es financial planning y su puesto ha sido financial analyst. Entonces, esto me da a mí una gran apertura de saber qué es la persona, a qué se dedica, ¿no? Y dónde quiere estar. Entonces, para mí como recruiter es una gran ayuda que me pongan esta información de qué trata el CV, ¿no? Para ver si hace match o no con la posición a la cual está aplicando. Seguido por los datos más relevantes de su career path. Por ejemplo, esta persona habla de que es un recién graduado de una universidad TOT y que ya tiene experiencia viendo la parte de análisis de costo de modelos, toda la parte de financial planning, ¿no? Lo relacionado con su expertise de forecasting. Entonces, este breve resumen que como
podemos ver, no es más de 3 renglones, habla de lo que has hecho en todo tu career path y es una gran abreviación para que la persona que revise tu perfil sepa de qué se está tratando tu profesión. Y bueno, aquí seguido también tenemos ciertas palabras claves. Estas palabras claves son muy bien reconocidas en las aplicaciones como keywords. ¿Por qué? Porque muchas veces los recruiters buscamos keywords. Es decir, esta persona se enfocó en hard skills y en habilidades técnicas, como es la parte de Financial Analysis and Reporting, es decir, que si una recruiter busca en las aplicaciones Financial Analysis and Reporting, va a aparecer la aplicación de esta persona. También se enfocó a su knowledge de accounting y otros procesos, ¿no? Como lo son la parte de SOX compliance para auditorías financieras. Entonces, estos keywords va a apoyar a la persona a posicionar su postulación versus a otras personas que no lo mencionaron. Aquí algo que me hubiera gustado ver en esta aplicación también son la parte de soft skills. Abajo de la parte de habilidades o hard skills, ¿no? Que es que está buscando esta persona en términos de competencia del saber hacer, también yo aconsejo poner aquí la parte de soft skills. A lo mejor esta persona ha trabajado en equipo y puede poner teamwork, a lo mejor es muy detallado al detalle, ¿no? Enfocado al detalle y puede poner detail oriented, entre otros keywords que se requieren para ese tipo de posiciones o para la aplicación. ¿Tú qué opinas de poner la parte de soft skills, Jimena, en tu CV? Yo creo que este tema al final es algo que está muy de moda ahorita o simplemente es algo que se utiliza ya en las compañías actuales. Ya no están enfocadas tanto en otros tipos de competencias que antes sí se hacían, sobre todo por temas de liderazgo, hasta en el mismo liderazgo. Creo que ahorita este tema de soft skills es algo que está revolucionando todo el tema laboral y que al final nos está haciendo como también enfocarnos a ser más humanos, tener empatía, ser colaborativos, trabajo en equipo, etcétera. Entonces es algo que al final tenemos que destacar y trabajar si es que queremos también considerarlo. Correcto. Y también de la mano vienen los valores. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos escuchado cuáles son los valores de una empresa, ¿no? En términos de su Employee Value Proposition. Y estos valores nos sentimos más identificados con una empresa que haga match con nuestros valores. Entonces, si tú buscas a una empresa similar con tus valores, menciona los valores que tú estás buscando, que tú tienes y que tú quieres que también la empresa los tenga, ¿no? Entonces, esta parte debería ir aquí arribita de education. Ahora, tomando nuevamente el ejemplo de este CV, example CV, viene la parte de educación como número 5, donde la persona, si se dan cuenta, menciona la parte de educación a nivel avanzado, es decir, de su universidad que estudió, cuando egresó. Aquí mencionó el promedio. Esto es optativo 100%. Realmente hay muchas empresas que no buscan el promedio. En mi experiencia nunca lo he pedido. Sin embargo, pues puede dar a conocer bastante información, ¿no? De cómo es la persona, ¿no? De qué tanto empeño le pone a los resultados. Pero bueno, esto es optativo, por eso aquí se marca como optativo. Y bueno, el área de especialización que tiene. Cualquier tema relacionado con educación, como lo mencionamos, cursos, idiomas, todo viene en esta parte de education. Ahora, siguiendo, vamos a hablar de la parte de relevant experience. Aquí la persona es 100% financiera, por lo cual pone relevant finance experience, lo cual está bien para darle otra vez la pauta al recruiter que mi perfil es finanzas. Este es el área que me quiero especializar y que quiero seguir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la persona quiere cambiar a otra área? Pues también debería mencionarla aquí, ¿no? Soy financiero y busco una oportunidad en X área. Ahora, tomando en cuenta la parte de experiencia, es muy importante mencionar cuánto tiempo has trabajado en tal posición. ¿Por qué? Porque me he topado con CVs que omiten esta información y es muy importante para saber cuántos años de experiencia tienes en determinado puesto o área. Entonces, no olvides poner el tiempo que has trabajado en una posición junto a el nombre de tu posición, la empresa y de preferencia el sector de la empresa.
¿Qué pasa muchas veces? En la actualidad tenemos muchas startups, tenemos muchas empresas que no son tan reconocidas como otras y que los recruiters o la persona que está revisando la información no está familiarizada, por lo cual apoyas muchísimo en mencionar el sector para que nosotros nos ahorremos un paso en saber de qué trata esta empresa, ¿no? Y bueno, aquí él menciona, ¿no? Que es una Global Business Consulting Company que hace auditorías internas para diferentes temas, ¿no? Y esto pues me dio un contexto bastante grande de lo que está haciendo la empresa, ¿no? Que se dedica al sector. Y bueno, los action verbs, que son la parte de responsible, leading, entre otros ejemplos. Aquí menciona lo que hizo y junto menciona la parte de sus greatest achievements o sus mejores logros. Si se dan cuenta, esta parte menciona que él obtuvo un engagement de full compliance en determinado proceso, ¿no? De los SOX compliance controls. Y en el segundo menciona optimización de procesos de nómina, lo cual es un logro también. Esta parte de logros, como lo mencionamos en un primer stage, es muy importante para que los recruiters y las personas que revisen tu información sepan qué has hecho en términos de logros y resultados en diferentes industrias, ¿no? En diferentes experiencias laborales. Y bueno, en este caso, o sea, si tú no tienes experiencia formal en una empresa, también puedes optar por poner a lo mejor un proyecto que participaste con los datos que mencionamos, a lo mejor un trabajo informal si has apoyado algún negocio, si has trabajado por un tiempo determinado, también es valorado. Y bueno, para finalizar, las actividades curriculares o que bien te gusten hacer en tu tiempo libre. Jimena mencionó mucho esto también en una primera instancia. ¿Tú qué opinas de los hobbies que pueda tener un candidato? Yo creo que al final es algo importante porque nos ayuda también a conocerte a ti como persona, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Es algo que al final genera también este vínculo con la empresa y que al final no todo es trabajo, ¿no? O sea, de alguna manera también nos interesa también saber qué te gusta a ti, cuáles son tus gustos y es importante también darlos a conocer. Sí, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando los candidatos mencionan fútbol o básquetbol. ¿Por qué? Porque son personas que les encanta trabajar en equipo, ponerse de acuerdo, resolver temas, ¿no? Por planear mucho la parte de estrategia y esto habla bastante de sus soft skills, ¿no? Que tiene la persona también. Entonces, sí, es muy recomendable ponerlo. Y bueno, en el ejemplo que tenemos también menciona la parte de technical skills, es decir, cualquier software, cualquier herramienta que tú conozcas y que tengas cierto nivel, bueno, lo menciones, ¿no? Y también puedes mencionar el nivel, por ejemplo, acá si tú no tienes un nivel avanzado, poner entre paréntesis SAP, nivel intermedio, ¿no? Para que tenga esta visibilidad la persona que revise tu información curricular. Y bueno, aquí como último, la persona que hizo este CV puso additional experience, ¿no? De un trabajo informal, de que trabajó como bartender en cierto lugar. Y bueno, todo esto suma, todo esto hace la información completa de qué es un buen CV. Ahora la pregunta de oro, ahora que tenemos todo ya bien bonito, preparado, personalizado para la empresa, la posición que queremos llegar, ¿cómo enviamos nuestro CV? Y aquí le quiero preguntar a Jimena, ¿cómo fue cuando realizaste la búsqueda de tu trabajo actual que tienes en la industria actual? ¿Cómo enviaste tu CV para que te conocieran las personas que estaban seleccionando el personal en tu trabajo actual? Yo lo primero que hice fue, una vez que ya encontré la vacante, venía un correo de referencia, me imagino que era de la persona que estaba reclutando en ese momento. Entonces, yo en automático tomé mi CV, lo encripté en un PDF y se lo hice llegar a través de correo electrónico. Esa fue como al final llegó a sus manos. Correcto. Y aquí al día de hoy existen muchísimas plataformas de empleo. Por ejemplo, muchas empresas tienen sus job portals donde tú puedes hacer aplicaciones en sus sistemas, en sus application tracking systems y job portals, o bien publican en otros job portals abiertos como son Boomerang, OCC. También existe en la actualidad LinkedIn donde puedes buscar posiciones de diferentes empresas.
por lo que no hay una receta única de cómo enviar tu CV. Dependiendo de la empresa, es la manera en cómo se dan a conocer sus posiciones en el exterior, con el mercado externo, y es como puedes tú llegar. Pero si tienes algún contacto, lo puedes optar por mandar, como lo hizo Jimena, por correo electrónico, si es que se postula la información del recruiter. Y si no, pues postularte directamente a su portal, ¿no? Como es una aplicación directa a alguna empresa en particular. Y bueno, aquí también yo los quiero invitar a que si tú tienes alguna pregunta de que te encuentras perdido, que no entendiste algo, que quieres comentar una experiencia, nos los hagas saber para que te podamos apoyar en esta búsqueda de empleo. Muchas gracias Jimena Gracias. por unirte al call también. Que tengan un excelente día. Bye. Bye.